Bueno, buenas tardes. Es un gusto grandísimo para mí estar acá en Chivilcoy esta tarde, acompañada también por quienes también representan al mismo equipo que yo de Tecnología Educativa, de la cátedra de la carrera de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Lila Pinto, Laura Penaca, Miri Latorre. Quiero agradecer mucho a las autoridades del instituto, a Viviana, a Marcos del equipo docente y felicitarlos por esta organización impecable que estuvimos siguiendo durante varios meses a través de las redes. Gracias, Adrián. Y también feliz de estar acompañada por mis queridos amigos de Chivilcoy. Gracias a todos por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Esta presentación que hizo Miri muestra que hace muchos años que me dedico a un tema que está a mitad de camino entre la tecnología educativa y la didáctica. Quiero decir que cuando empecé a recorrer ese camino, no soñaba con que en manos de las chicas y los chicos estuvieran máquinas como esta. Simplemente elegí el recorrido de la tecnología educativa porque hace 30 años, en el año 1987, cuando mi facultad estaba en la calle Marcelo T. Alvear y Uriburu, en la ciudad de Buenos Aires, conocí a Edith Litwin, una maestra que dictaba la materia tecnología educativa, y ahí decidí que yo me iba a dedicar a cualquier cosa que ella se dedicara. Si ella hubiera sido, no sé, especialista en política educacional, probablemente hoy estaría hablando acá de política educacional, pero se dedicaba a la tecnología educativa, cuando la tecnología educativa no tenía nada que ver con lo que es ahora. Un país que distribuyó casi 6 millones de máquinas a través del programa Conectar Igualdad como beneficio para los jóvenes de las escuelas medias de gestión estatal, los institutos de formación docente, las escuelas de educación especial. Bueno, yo no estaba en nuestro mejor sueño, pero sí la buena enseñanza, sí una enseñanza que deja huella, que hace que hoy pueda estar acá con ustedes, junto a otros discípulos de ese mismo movimiento, de esa misma inspiración. A lo largo de los años y a través del trabajo en equipo fui construyendo algunas ideas que tienen que ver con la docencia, con la investigación, y que voy a compartir hoy con ustedes, solamente que para ponerlas de alguna manera, como recién planteaban, en discusión. Básicamente esta imagen, que tiene que ver con la tapa de un libro que publiqué hace años, Enriquecer la enseñanza, resume para mí un recorrido que me llevó a construir dos ideas como más estructurantes de mi trabajo a lo largo de los años. Una es esta, la enseñanza poderosa, una enseñanza de la que salimos transformados. Yo quiero eso. Quiero que cada clase haga que salgamos distintos y distintas, que veamos el mundo con otros ojos, que salgamos conmovidos, emocionados, felices, y que a partir de esa clase lo único que estemos esperando es que venga la próxima y que nos acerquemos a esa clase, docentes y estudiantes, corriendo, de ganas, porque ahí van a suceder cosas que, de nuevo, que nos van a conmover profundamente. La otra idea tiene que ver con la inclusión genuina, que es una construcción a lo largo de los años, hecha a partir del análisis de los docentes que de motus propio deciden integrar tecnología en las prácticas de la enseñanza. Yo estudié los argumentos de esos docentes, las prácticas de esos docentes, para llegar a la conclusión de que los docentes que no dudan a la hora de pensar cuál es el sentido de la inclusión de tecnología en las clases son aquellos que reconocen por lo menos dos cuestiones. Una que tiene que ver con decir, el campo disciplinar que enseño
cambia con los atravesamientos de la tecnología en tiempo presente. No es cierto que se construya el conocimiento hoy igual a como se construía hace algunas décadas. Los docentes que hacen ese reconocimiento en cada campo disciplinar, en la matemática es distinto que en la geografía o que en la literatura, y lo tienen en cuenta a la hora de plantear su clase, son los que desde mi punto de vista realizan inclusiones genuinas. Pero además son aquellos docentes que reconocen que los sujetos culturales que educamos no son los mismos. Cuando yo empecé a dedicarme a esto, yo no daba una clase en la que los estudiantes estaban con el celular en la mano, grabando, sacando fotos, tuiteando, whatsappeándose, haciendo un audio, compartiéndolo, haciendo un Facebook Live o lo que fuera. Y esta es una impronta cultural que tengo que reconocer a la hora de construir esa inclusión y de pensar una práctica de la enseñanza de una trama diferente. Entonces, enseñanza poderosa e inclusión genuina fueron como, si quieren, los constructos centrales de un trabajo de investigación que llevó unas 2 décadas. Ahora bien, en esas 2 décadas cambió el mundo. El punto de inflexión que algunos ubican en el cambio de siglo y que denominan, por ejemplo, Manuel Castells, la sociedad de red o la era de la información, trae todo un atravesamiento distinto, de nuevo, en la disciplina, en los sujetos que somos, en las formas de la ciudadanía, en las formas de participación. Y en un momento empezamos a decir, bueno, pero ya no alcanza con hacer inclusión genuina. Empecemos a pensar cuáles son las tendencias que nos están atravesando y que se transforman cada vez más aceleradamente. Y ahí, hace unos 3 años, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si reconocemos tendencias que están marcando nuestro modo de vivir, nuestro modo de entender, nuestro modo de conocer, nuestro modo de relacionarnos y empezamos a construir con esto las prácticas de la enseñanza, la clase que vamos a dar cada día? Ahí reconocimos algunas que tienen que ver con los trabajos de ciertos autores, por ejemplo, el trabajo de Bauman cuando dicen que vivimos en una zona de intermitencia online-offline. Estamos acá, pero no estamos acá. Al mismo tiempo estamos con WhatsApp viendo si los chicos llegaron de la escuela a casa. Y eso sucede en el mismo hecho de estar acá. Estamos acá, pero no estamos acá. Situaciones que tienen que ver con lo que algunos autores como Grimshilson y McAfee denominan combinación de aplicaciones. Vos en este momento podés estar sacando una foto, pero si la foto la estás tuiteando y a la vez la estás mandando por WhatsApp, ya no es el hecho de registrar una foto con una cierta tecnología, es la combinación de las fuerzas de las aplicaciones variadas. Estos autores dicen, nos van a llevar por primera vez a hacer carne esta idea de inteligencia artificial. Y en términos de educación es toda una zona de exploración, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Situaciones que tienen que ver a las que ya hice referencia con el hecho de que casi todo lo que estamos haciendo lo estamos registrando, lo estamos fotografiando, lo estamos grabando, lo estamos transmitiendo. Cuando entrevistamos a los jóvenes, a las chicas y a los chicos en nuestro trabajo de investigación, vemos, por ejemplo, que al terminar, les entregan, en el momento en que les entregan un instrumento de evaluación, por ejemplo, un parcial, ya les sacan una foto y la comparten. Y uno dice, ¿por qué? Porque a la división que viene al otro turno le van a tomar la misma prueba. Y dice, no importa, para los del año que viene. Y yo suelo decir, no hemos visto jamás una generación más solidaria de estudiantes que esta que nos toca educar. Porque el bien de la humanidad, ¿sí? Bueno, para todos los que somos docentes ya sabemos que en el momento en que estamos implementando un instrumento ya está en la nube. Bueno, eso nos tiene que llevar a replantear seriamente las formas de la evaluación, afortunadamente. Y hay una cuarta tendencia que me interesa particularmente, que tiene que ver con la formación, la alteración de las formas narrativas, y que encuentro, si quieren, hoy más en las series de televisión, en los juegos en línea, que nos
llevan a experiencias que están alejadas de la secuencia lineal, que tienen que ver con poder ir por caminos paralelos, por senderos que se bifurcan, por tiempos paralelos, y nos invitan a hacer todo el tiempo elecciones. Soy una fanática de las series y estudio especialmente en las series de televisión, ciertas series de televisión, esas formas alteradas, las que, por ejemplo, nos llevaban en series como Lost a mirar todo el tiempo hacia atrás, o series como 24, emular el tiempo real, o series como Prison Break, pensar solamente por adelantado, o en House of Cards, crear situaciones de extrañamiento donde el protagonista abra la cámara, o en fenómenos de la cultura infantil muy mainstream como Intensamente, donde los niños al mismo tiempo están en el plano de lo que sucede y en el plano de los sentimientos. Yo cuando estaba intensamente en los cines sentía una especie de locura compulsiva, iba y les preguntaba a todos los padres y madres de chicos chiquitos, ¿llevaste Intensamente? ¿Y qué decía? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo le entendía? Una pregunta que a nadie le importaba en lo más mínimo, más que a mí. Pero lo que digo es, para esos niños que ven Intensamente y entienden, interpretan lo que quieren interpretar y lo que pueden interpretar, esa construcción de forma alterada les resulta algo totalmente esperable, cotidiano. El único lugar donde sigue predominando lo que Edith Litwin llamaba la secuencia progresiva lineal es en las aulas. Y estos son los temas que tenemos que empezar a pensar desde mi punto de vista muy seriamente. Ahora, cuando con nuestro equipo dijimos, bueno, ¿qué pasa si pensamos clases donde ocurran las formas alteradas, la intermitencia online-offline, la combinación de aplicaciones? ¿Cuál es la didáctica que sostiene estas clases? No hay. La teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, incluso en un reconocimiento a lo prolífica que ha sido en nuestra región en las últimas décadas desde una perspectiva crítica, no nos alcanza como marco para construir prácticas de la enseñanza que comprendan estos fenómenos que son muy recientes y muy contemporáneos. Y ahí fue donde empecé a trabajar con esta idea de hacer una didáctica en vivo. Para mi gusto, hacer una didáctica en vivo tiene que ver con poder reconocer tendencias culturales, sociales, que suceden en el tiempo en el que nos toca educar. Y con esas tendencias, reconociéndolas, reconociendo que cambian. Ayer Twitter anunció que esta compresión a la que nos obligó de 140 caracteres ya no va a ser tal. Están experimentando 280 caracteres. ¿Eso va a tener consecuencias? Por supuesto. Eso va a llevar a una alteración en términos de las formas de participación. Bueno, yo quiero experimentar con esto en clase. De nuevo, ¿tengo una teoría que sostenga esto? No, tengo que construirla. ¿Cómo la construyo? Generando en el plano de la práctica, casi les diría que un experimento, unas clases que no están planteadas desde esa teoría general que conocemos, que son zonas de riesgo, donde cambiamos, donde interpelamos a los otros y nos interrogamos a nosotros mismos como sujetos docentes para pensar que tal vez esa didáctica que conocíamos no está alcanzando a la hora de generar experiencias relevantes que hagan que todos los chicos y las chicas quieran estar en la escuela más que en cualquier otro lado y que además se comprometan políticamente en el ejercicio de terminarla, ¿no? Y que tomemos esa responsabilidad que permita que todos accedan a los niveles superiores del sistema. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hicimos con esto? Bueno, y acá quiero contar lo que hicimos como equipo en nuestra materia en tecnología educativa para la carrera de Ciencias de la Educación. Empezamos un experimento que empezó con mucha fuerza en el año 2016 y que nos llevó casi como acto político el primer día de clase a dar vuelta a la disposición del aula. Ustedes dirán, es una tontería. Sin embargo, el profesor que siguió nuestra clase, cuando se encontró con todos los estudiantes sentados mirando a la ventana, ya estaban sentados, se paró al lado del pizarrón y dijo, por favor, dense vuelta. Yo
durante bastante tiempo minimicé esa situación y el equipo me decía, Mariana, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en un docente que no pudo dar clase el día que le cambiaron la disposición del aula. Empezamos a hacer búsquedas que tienen que ver profundamente con esto, con dar vuelta, con intervenir el espacio, con estar afuera del aula. Este año directamente dijimos, tenemos que conseguir argumentos más fuertes para estar adentro del aula que para estar afuera. Queremos estar afuera. Si queremos estar afuera, no nos pasa, no tenemos la tarde polaca, ¿sí? Porque ya estamos afuera, Esto es la primera clase. En la primera clase del curso 2016 les dijimos a los estudiantes, en una búsqueda de formas alteradas, que tenían que decidir en 2 momentos de la clase a dónde querían estar, y las opciones eran 2. Esta era una: imaginar un rediseño del espacio en la escuela, en una perspectiva de 15 años, a través de la realización de croquis en el patio de la facultad. Pero al mismo tiempo podían estar conectándose en una conexión en línea con los institutos de formación docente de Charatas Chaco y de Caleta Olivia, para hablar con un instituto de diferentes lugares del país y con sus docentes acerca de la formación docente en una perspectiva de 15 años. Los estudiantes decían, ¿cómo tengo que elegir? ¿Cómo puede ser? Y decir, todo el tiempo estás eligiendo si querés estar acá o querés estar whatsappeando, si querés estar acá o preferís ver un video de YouTube donde yo misma hablo de la tecnología educativa. Estás eligiendo todo el tiempo. ¿Por qué no elegirías en clase? Esto nos llevó a un ejercicio de tener que reconstruir las clases y publicarlas para generar las mismas oportunidades frente a las diferencias de elección. Jugamos en clase, nos conectamos. Hoy Lila Pinto está en Chivilcoy, ¡wow!, pero vive en México habitualmente. Y Lila Pinto es la especialista en cambio educativo y rediseño de las aulas que tiene nuestro equipo. Lila Pinto puede estar en el aula todas las veces que queremos, a través de una conferencia en línea, como tantos otros especialistas, colegas, invitados, en una clase que no tiene límites en este sentido, porque uno puede hablar con quien quiere, solo hace falta organizarlo y organizarlo bien y con tiempo. Estuvimos en el museo, estuvimos en la calle, acá Lila Pinto sí estaba en Argentina, estuvimos pensando rediseños del espacio con un aula que tenía una disposición diferente. Y sobre todo estuvimos este año en una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, la escuela Walsh, en la que nuestros estudiantes de la materia tecnología educativa entraron como tecnólogas educativas y tecnólogos educativos. O sea, nosotros pensamos que en un proceso de cursar una materia en 4 meses es totalmente posible aprender un oficio, pero para aprender ese oficio hay que aprenderlo en la realidad, y la realidad es la que está fuera del aula, no la que está dentro del aula. No hay un rito de qué haría un tecnólogo educativo si tuviera la posibilidad de intervenir en una escuela, no. Acá hay un trabajo muy profundo, una construcción, una articulación con otras organizaciones, en este caso una escuela, pero que podría ser otra, que de nuevo tiene sentido político, y casi les diría espíritu freiriano, cuando dice que ese emerger de la conciencia crítica se logra problematizando la realidad y generando inserciones sociales, transformaciones. No encuentro ningún sentido al rito de la tarea escolar, que solo es para verificar si el alumno está aprendiendo y seguir adelante en una locura que se expresa como carrera contra el tiempo por contenidos con una lógica de colección, cuando en realidad lo único que me interesa es ver si estos sujetos que estoy formando pueden ir e intervenir su realidad, cambiándola con un signo positivo en términos de derecho, en términos de justicia social o en los términos que quieran. Nosotros estamos haciendo con esto, como les decía, reconstrucciones, porque eso es la didáctica en vivo. Tomar todos esos riesgos en las clases,
documentarlos, publicarlos, pero con esto construir teoría. Esa teoría didáctica construida en vivo. Y ahí aparecen rasgos que no estaban anticipados en esas 4 categorías: intermitencia, combinación, registro. No, otros. ¿Por qué? Porque lo que se reconstruye es una práctica que en su carácter es original. Entonces, con esto estamos generando documentación y con esto estamos generando teoría. Eso es lo que llamamos una didáctica en vivo. ¿Nos deja tranquilos esto, haber logrado publicar una reconstrucción de la práctica que tiene alguna categoría teórica que también es original porque la práctica lo era? Definitivamente no. ¿Y por qué no? Y porque las tendencias siguen cambiando, pero además porque cambian más aceleradamente que lo que jamás hicieron en la historia de la humanidad. Acá hay algunos futurólogos, una profesión a la que me encantaría dedicarme en mi próxima vida, como Thomas Frey, dicen que en los próximos 30 años el conocimiento se va a duplicar. Yo no sé si se va a duplicar, pero esa hipótesis se genera sobre la base de analizar algunas cuestiones tales como la impresión 3D, la inteligencia artificial, el análisis de datos, los autos sin conductor, tendencias que van a generar transformaciones profundas en términos del modo en que vivimos. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que empezar a preguntarnos, en días en los que se discute mucho la escuela del futuro, hay que empezar a discutir la clase que damos mañana, pero no en una matriz de sofisticación tecnocrática, no, en una matriz política de cuáles son los ciudadanos que queremos formar para que sean capaces de cambiar la realidad en la que les toca vivir. Y ahí, en el reconocimiento de tendencias, quiero marcar una para mostrar cómo sigue el ejercicio, que tiene que ver con algo que estamos identificando como fenómeno en los estudiantes, entre los jóvenes y las jóvenes. Hace 2 días un colega, un especialista en juegos de Uruguay, Gonzalo Frasca, hacía un posteo que me llamó particularmente la atención. Entrevistó a un joven y le decía, bueno, ¿a vos qué te interesa de la escuela? Nada. ¿Qué te interesa de la vida? Nada. ¿Qué te interesa leer? Nada. Bueno, así seguía este ejercicio de diálogo con el joven inconducente, hasta que en algún momento el chico dice que miró algo en YouTube. Y resulta que al chico había un tema que le interesaba muchísimo, que tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas. Era un especialista en este tema. Pero acá pasan 2 situaciones muy complicadas. Primero, no cree que, claramente no está yendo a buscar esto, que es lo que le interesa mucho a la escuela, y de lo que la escuela podría dar buena cuenta en muchas de sus materias, sino que además cree que lo encuentra en YouTube. Y lo encuentra en YouTube, cuando él quiere, como quiere, a la hora que quiere, lo ve con quien quiere, probablemente a altas horas de la noche. Esta es otra cuestión bien interesante. Estamos encontrando que frente a la tarea que es indicada desde la escuela o desde la universidad o desde el Instituto de Formación Docente para ser realizada con carácter individual a las 10, 11, 12 de la noche, cuando los chicos tienen acceso en la casa, estallan los grupos de Facebook o los documentos compartidos. No son tareas que se realizan de modo individual, son tareas que están concebidas para ser resueltas individualmente, que indefectiblemente se resuelven en colaboración. Estamos perdiendo una oportunidad pedagógica tremenda, que es reconocer estos fenómenos y generar propuestas que los exploten en el buen sentido pedagógico, que partan de la base de que los estudiantes en las redes construyen colaborativamente y que acá tenemos que encontrar una matriz pedagógica de nuevo tipo, en vivo. Esta cultura on demand está dando lugar no solamente a esta idea de que uno puede divertirse cuando quiere, con quien quiere, informarse, socializarse, sino también educarse. Y esto genera una amenaza muy fuerte a la educación pública. Sino que además aparece como toda una jerga. La gente dice, no me spoilees, me clavé una maratón. Yo soy la primera, ¿sí? Porque tengo que entender este fenómeno cultural.
estamos haciendo streaming desde la clase, bueno, y este es un spin-off de tal serie, toda una jerga que aparece vinculada a un modo de nuevo, de consumir de la cultura contemporánea. Y acá la pregunta es, ¿qué hace la escuela con esto? ¿Qué hago con la clase que voy a tener que dar mañana de tecnología educativa? Sí, sé que mis estudiantes saben que hay, no sé, 20 videos a esta altura donde yo misma hablo del mismo tema. ¿Por qué voy a ir a clase? Lo puedo ver en YouTube. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo y que me estoy haciendo en un sentido distinto del que planteaba para el campo disciplinar de la didáctica es ¿qué va a quedar en el vivo de la clase? ¿Qué va a ser la clase con esta historia de el estar en vivo? Y para mí hay muchas alternativas para recorrer, alternativas que tienen que ver con las interacciones en tiempo real, el diálogo que nosotros podemos tener con otros y con otras, por más que la clase sea presencial o virtual, es algo que seguramente no podemos anticipar. Eso tiene que estar en el vivo. En el vivo tienen que estar esto que les decía, las intervenciones que cambian la vida de la comunidad. Si a mí me dan un problema complejo, como es desarrollar un proyecto de tecnología educativa para una escuela, con todas las condiciones que hay en una escuela real para generar un proyecto de estas características, eso tiene que suceder en el vivo, porque esto no puede estar anticipado, porque es un problema complejo, en un momento complejo, en un contexto histórico. Eso no está, no lo encontrás en YouTube. Tiene que estar en el vivo, lo que nos lleva a soluciones predeterminadas. Si el ámbito de la escuela es un ámbito de la ejercitación que lleva a una solución definida por un camino definido, es mejor ponerlo en una plataforma algorítmica de resolución de ejercicios. Por supuesto tiene que estar en el vivo el diálogo divergente, el que no nos lleva a un mismo punto de acuerdo epistémico, porque de nuevo, eso en su finitud, que puede estar anticipada, puede estar en el libro, en el paper, en el PDF, en el repositorio, donde quieran. Tiene que estar en el vivo lo que sucede en las redes a medida que la clase tiene lugar, en esta expansión de la inteligencia colectiva. A ver, volviendo a la historia de los fenómenos de la cultura contemporánea, tales como las series de televisión, el último capítulo de la temporada de Game of Thrones. Levanten la mano los que lo vieron. Acá tengo, hay unos cuantos, allá arriba también. Creo que nunca tuvimos tanta preocupación por verlo en vivo. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que en el momento en que empezaba el capítulo iba a haber spoilers a través de todas las redes. Esos son fenómenos de inteligencia colectiva contemporáneos. 30 millones de personas viendo ese último capítulo en el transcurso de 48 horas son los fenómenos que queremos que la escuela genere y que la universidad genere, que los institutos de formación docente generen. Esa es la defensa de la educación pública, pero eso nos pone en la necesidad de construir este tipo de experiencias contundentes, emocionantes, que nos ponen a discutir para ver si Jon Snow iba... No lo voy a decir. En el vivo tiene que quedar definitivamente la mejor expresión de la práctica de un ejercicio profesional. Si quiero saber, a la hora de discutir un problema de matemática, cómo lo resuelve un especialista en matemáticas, de nuevo, un problema complejo, tengo las redes para preguntarle cómo lo resuelve, tengo la posibilidad de conectarme vía streaming, tengo la posibilidad de decir, hagamos una conferencia en línea. Acá mi querido amigo Diego Manusovich, que decide trabajar en Buenos Aires y vivir en Chivilcoy o una cosa así, no me habla, no lo veo, lo puedo ver una vez al año. Me dice, Mari, hagamos una call, ¿sí? Dale, Marian, estoy en Chivilcoy. Bueno, ese es el mundo en el que nos toca vivir. Ese mundo tiene que ser también una expresión
de las prácticas de la enseñanza, del momento histórico en el que nos toca educar. Esa expresión del saber profesional, que puede ser un artista, un investigador, alguien que ejerce el oficio y que conecta a la escuela con la construcción de otros, pero que lo ubica en el lugar de motor de construcción del conocimiento de su comunidad, a partir de esos diálogos, a partir de esas puertas que se abren. La experiencia de la clase, entonces, para mí, es una experiencia que vale la pena vivir. Esta es nuestra apuesta. ¿Cómo la construimos? Generando alternativas que tienen que ver con todas estas posibilidades y muchas otras que a ustedes se les estarán ocurriendo. Acá Lila Pinto me dijo que diga que es un acontecimiento. Lo que acontece como situación que nos transforma. Hablábamos en una suerte de analogía de qué pasa cuando uno ve por la tele la final de un mundial de fútbol. Fenómenos que convocan de nuevo a millones y millones de personas. Uno lo quiere ver en vivo, pero lo quiere ver en vivo porque no sabe cómo termina. Una vez que sabe cómo termina, perdió la gracia y ya está, se puede quedar en YouTube. Todo lo que en su finitud pueda ser anticipado, probablemente tengamos que dejarlo en el on demand y reconocer que, de nuevo, hay una trama cultural que entra al aula y que en este momento podemos abordar si el aula se abre, pero se abre en términos de lo que es la construcción de experiencias relevantes, intensas, poderosas. Yo creo que en este sentido la construcción de una didáctica en vivo, una didáctica que construye experimentalmente, tomando riesgo, prácticas que son intensas, es una idea de política educativa. Es una idea de política educativa y de nuevo en tiempos donde se vuelve a discutir si tenemos que hacer una reforma, no tenemos que hacer una reforma. Yo creo que nuestro problema en términos políticos es en un punto más cercano. Nosotros tenemos que poder reconocer que la trama que nos atraviesa en términos de las instituciones educativas de todos los niveles sigue siendo una trama clásica. Una trama clásica y creo que tiene expresiones bien concretas que quiero compartir por un momento. La explicación sigue siendo dominante. Piensen en nuestras clases, en las clases que damos, en las clases que vivimos, en el profesor que pide la tiza, ¿sí? Y que necesita que siga aferrado al pizarrón porque lo que está haciendo es explicando. Me hago cargo, a mí también me gusta pararme y explicar, ¿sí? Pero en definitiva, esas son las explicaciones que en su finitud pueden ser anticipadas, pueden estar en otro lado, no generan esta experiencia transformadora en términos de lo que sucede en clase. Y ahí la contracara de la explicación para mí tiene que ver con poder construir relatos fuertes en clase. Hay un especialista que se llama Frank Rose que trabaja la idea de esos fenómenos culturales contemporáneos como los videojuegos o como las series o como cierta literatura o como cierto cine y dice que tenemos que generar fenómenos inmersivos, historias que podamos habitar. Y para mí, la historia de cómo generamos un proyecto de tecnología educativa para una escuela real es una historia, tiene la fuerza del relato, la historia de cómo podemos con nuestros estudiantes intervenir el bulevar que tenemos que cruzar todos los días para llegar a la escuela, que es un lugar sucio, feo, oscuro. Es una historia a habitar que nos da una enorme posibilidad de educar, entramando con contenidos disciplinares diversos. La historia de cómo los estudiantes de una escuela rural ayudan a eliminar una plaga que afecta los cultivos y por tanto la economía de los padres agricultores. Es una historia para habitar, es un ámbito que nos interpela como sujetos críticos y transformadores. Sale de la explicación y genera inmersión.
El otro gran como constructo de la didáctica clásica tiene que ver con la idea de aplicar. Bueno, ahora que te lo expliqué, demostrame que sos capaz de aplicarlo. Y esto en general es el ámbito de la evaluación o de la ejercitación. Y es lo voy a decir lisa y llanamente, es una mentira. ¿Sí? Es una mentira, porque son aplicaciones que en general remiten a lo que Edith Litwin llamaba los problemas de juguete, rituales, nada más para ver si podemos seguir corriendo a la explicación siguiente y a la aplicación siguiente. La manera de alterar esta fuerza de la aplicación que tiene efectos de nuevo solamente verificadores, que nos dan como una cierta tranquilidad para seguir corriendo por un currículum que es un infinito inventario, en realidad puede ser interpelada por la idea de inversión, de dar vuelta. Fíjense, quise hacer este ejercicio a los efectos de preparar esta presentación. Yo podría haber generado un gran marco teórico y la experiencia de tecnología educativa ser el ejemplo, ser el lugar de la aplicación, ser el lugar de la ilustración. El camino de esta presentación invirtió esa lógica, pone el caso, el ejemplo, la construcción real al inicio y después a partir de ahí busca articular y desarticular algunas nociones teóricas. En la clase, el lugar de entrada podría ser debería ser desde mi punto de vista, el lugar del problema complejo, el lugar de la pregunta sin respuesta, el lugar del ejercicio que no sabemos a dónde nos va a llevar o del proyecto que puede ser un proyecto en el año y que cambie nuestro punto de vista acerca de esta disciplina a medida que vamos desarrollándolo y develando su devenir. Y finalmente, ya hice referencia a la idea de progresión lineal. Esta es como la tríada maldita. Qué horror, nunca digan que dije eso. Si están grabando en este momento, eliminen esos audios. La explicación, la aplicación y la secuencia progresiva lineal. Un contenido, otro contenido, otro contenido, otro contenido. El final del primero conecta con el principio del segundo y así sucesivamente. Mientras no quebremos esa lógica, no importa que reconozcamos que el mundo cambió, porque vamos a seguir enseñando con esta trama que nos penetra, que nos asfixia en un punto, que nos encorseta de la didáctica clásica. La alteración de la secuencia progresiva lineal nos lleva a que pensemos que hay caminos alterados, que en clase se puede ir por un lugar o que se puede ir por otro, que se puede empezar por el final de un programa, que se puede saltar, que es legítimo enseñar solamente 3 temas en un año si se enseñan profundamente, total que si enseñamos 300 nadie se los va a acordar. Y empezar a pensar en desarmar ese corazón de una didáctica que fue pensada para otra época, que fue pensada para otra escuela, que fue pensada para otra sociedad, que en su momento fue inclusiva, probablemente, pero que hoy está generando expulsión. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Yo no creo, y tampoco puedo hacerlo, que este sea un trabajo que un docente puede resolver solo o sola. Es un trabajo de un colectivo, porque esta trama de la didáctica clásica nos atraviesa muy profundamente como sujetos culturales. Y el colectivo es el colectivo de los docentes de un instituto, de una escuela, del instituto trabajando en relación con la escuela. Y hace un tiempo que con nuestro equipo dijimos que si tuviéramos que elegir una sola idea que distingue nuestra búsqueda es hacer lo que decimos. No alcanza con recitar la teoría constructivista o entender de memoria las derivaciones de la psicología cognitiva o recitar la didáctica crítica. Hay que hacer carne con esto en las prácticas. Y para eso tenemos que tomar decisiones de diseño en términos de las prácticas que nos lleven a hacer alteraciones fuertes, que ponen, casi les diría, en jaque todos los modos en que hemos sido formados. Edgar Morin
piensa el cambio y dice que los docentes, y acá hay muchos futuros docentes, tenemos una obligación y es liderar desde la vanguardia la incertidumbre de los tiempos en los que nos toca educar. Y los tiempos que vienen seguramente van a ser más complejos. En esa búsqueda nosotros creemos profundamente que lo que importa es defender la educación pública, porque sigue siendo el lugar desde donde podemos acercarnos al cumplimiento de derechos, a un ideal de justicia social. Pero para eso tenemos que lograr que todos los estudiantes quieran estar en la escuela, en todos los niveles, y terminen todos los niveles, puedan acceder a los niveles superiores del sistema educativo y encontrar las mejores oportunidades en el mundo del trabajo. Por la educación pública, seriamente, no con una nueva tecnocracia de la reforma, seriamente tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer en clase mañana. Muchas gracias.